23. Vivimos en un mundo globalizado que nos absorbe por completo, y nos absorbe tanto que nos pone mal todos los días. Una presión fuerte en el trabajo, en el hogar, con los hijos cada vez más rebeldes, porque lastimosamente esta sociedad globalizada a través de estas cositas hacen que los chicos estén cada vez más inquietos y muchos padres no saben cómo reaccionar o muchas personas influenciadas de manera indebida por algunas cosas externas, ajenas. Vivimos en un mundo donde deprimirse no es una cosa extraña. De hecho, 1 de cada 4 personas sufren un estado de depresión que, si no es atendido a tiempo, puede tener consecuencias severas. La ansiedad, vaya que hay que estar muy atentos con la ansiedad. Y otra serie de síntomas de los que vamos a hablar hoy, que en algún momento pueden desencadenar algunas afecciones psiquiátricas muy importantes que deben ser atendidas oportunamente. Hoy vamos a quitar el estigma a lo que es la visita al médico, en este caso al psiquiatra, de que quien visita al psiquiatra es porque está loco. No, no es así. En muchas sociedades del mundo, visitar al psiquiatra es prácticamente una rutina ante cualquier problema familiar, algunas emociones fuertes, al psiquiatra, porque saben que puede ayudar a resolver un problema antes de que éste se haga mucho más grande y pueda desencadenar situaciones tremendamente tristes. Hoy hablamos de psiquiátricos en Bolivia, la verdad oculta. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. Hoy conoceremos más acerca de esos hospitales psiquiátricos que se encuentran en La Paz, que se encuentran en Sucre y en distintos puntos del país. Y además, les mostraremos una experiencia que tuvimos muy cercana en Hora 23, Víctor Hugo, porque fuimos hasta Sucre, exactamente, a conocer el centro psiquiátrico más antiguo de Bolivia y de cobertura nacional, el Hospital Psiquiátrico Gregorio Pacheco. Y no te imaginas todas las experiencias que vivimos en este lugar y muy cercanas además con los pacientes, ¿sabes? Hay gente que llega hasta estos centros y piensa que se va a encontrar con pacientes que pueden ser peligrosos, que están con las camisas de fuerza, totalmente aislados. En una silla, amarrados. Un lugar ófrico, frío, con gente muy dura, ¿no es cierto? Muy fría atendiendo a los pacientes. No es así. Nos encontramos, las películas, ¿no? ¿Sabes cómo nos encontramos a estos pacientes? Muy esperanzados, gente que es muy acogedora, gente que necesita de amor, se nota que necesitan de conversación. Ni bien llegas, ellos te acogen, quieren caminar a tu lado, quieren conversar. Y les vamos a mostrar algunas entrevistas que hemos realizado allá en la ciudad de Sucre. Así es, hay una variedad tan grande de este tipo de problemas, ¿verdad? Que hoy vamos a detallar para que la gente sepa que hay tanta variedad de afecciones como variedad de pacientes entre los cuales podemos estar algunos de nosotros. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola, Víctor Hugo. Saludar a toda nuestra hermosa gente, a todos nuestros seguidores que ya están frente a sus pantallas acompañándonos. Sean bienvenidos a su programa y a su sector de las redes sociales, donde no se olvide, usted es el protagonista. Usted va a poder participar esta noche en nuestras redes sociales, haciéndonos las consultas. Nosotros vamos a estar respondiéndolas a lo largo del programa. En nuestro Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23 Bolivia. El hashtag de la noche, historias de psiquiátricos que le van a dirigir a nuestras siguientes publicaciones. Vamos a conocerlas. Psiquiátricos en Bolivia, la verdad oculta. El Hospital Psiquiátrico Gregorio Pacheco, ubicado en Sucre, fue donado por el expresidente Gregorio Pacheco para albergar a pacientes con problemas mentales. En el año 1953 llegó Luis a la clínica neuropsiquiátrica Nuestra Señora de los Remedios, ubicado en el departamento de Cochabamba. Fue el primer paciente internado por problemas mentales y aún se encuentra en este lugar. En Bolivia, el 70% de los enfermos mentales abandona las terapias. Vamos a conocer la pregunta que tenemos esta noche, y es: si usted tiene algunas dudas sobre el tema que estaremos desarrollando esta noche, usted en esta publicación va a poder realizar su consulta a nuestro profesional invitado. Los centros psiquiátricos son lugares que acogen a personas con distintos desórdenes mentales. Ellos reciben diferentes tratamientos. Es momento de conocer más acerca de estas enfermedades, cómo se tratan y cómo funcionan estos centros.
Un hospital psiquiátrico es un establecimiento de salud dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuentan con internamiento. Habitualmente funcionan como hospitales monovalentes. Dentro de sus instalaciones acoge a personas con diferentes tipos de demencias o enfermedades mentales, que a la larga, si no se tratan, pueden desembocar en problemas más complejos. El tratamiento generalmente puede ser la administración de medicamentos que frenan el avance de estos tipos de desórdenes. La mayoría de estos centros cuentan con profesionales de alta gama en lo que respecta a psiquiatría para poder lidiar con los casos que se presentan en estos centros. Asimismo, para capacitar a estos profesionales, muchos gobiernos, especialmente en países en desarrollo, mandan a sus futuros médicos a prepararse académicamente, ya que cada vez este sector demanda más gente con conocimientos amplios. Por otro lado, el caso más difícil a tratar es la esquizofrenia, ya que se utilizan fármacos especiales para tratar este desorden, que en la mayoría de los casos se dificultan. Y lo decíamos, ¿no? Cuando hablamos de una persona con algunos problemas psiquiátricos, nos imaginamos como nos lo pintaban las películas, ¿ah? Una persona amarrada a una silla, una camisa de fuerza, enloquecida, tratando de zafarse de ella. Una persona violenta, irritable. ¿Es así como debemos entender los problemas psiquiátricos en el país? Definitivamente no. Hoy queremos quitar ese estigma definitivamente y entender este problema como que en cualquier momento pudiésemos tener a una persona cercana con él. Para hablar con detalles, con fundamentos, con la experiencia que requiere el tratamiento de situaciones como esta, hemos invitado esta noche, aquí en Hora 23, al doctor Ricardo Ramos. Es médico psiquiatra, psicoanalista, especialista en adicciones, exdirector médico del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios de la Ciudad de La Paz. Doctor Ramos, qué gusto tenerlo nuevamente en Hora 23. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenido, doctor Ramos. A ver, doctor, yo recuerdo, porque yo me pasé parte de mi infancia en Sucre, mi madre es de Sucre, decía la loquita cuando vivíamos en otra ciudad, no la loquita, porque está el Pacheco en Sucre, ¿ah? Algún problema con alguna persona que hacía mal alguna cosa o desvaría un poco, tiene que ir a ajustarse los tornillos al Pacheco, ¿no? Claro, una imagen de que cualquier persona que tiene alguna desvariación, alguna cosita por ahí, tiene que visitar, tiene que ir al loquero, como le dicen al psiquiatra. Vaya que estamos equivocados, ¿no? Pensamos que hay que llegar al fondo de un problema, estar en el borde del abismo para recién visitar un médico. No, en otros países el psiquiatra se lo visita cada mes, cada semana, regularmente. Evidentemente, uno es el psiquiatra, la atención en consulta externa, en la consulta privada, etcétera, y otra cosa es la internación, porque ya son diferentes grados. En realidad empezaremos por el final de lo que usted menciona. La consulta psiquiátrica en realidad está dirigida principalmente a atender personas que tienen problemas de depresión, que es lo más común y lo más frecuente. De hecho, hace poco tiempo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud ha indicado que el 25% de la población sufre de depresión. Eso estamos hablando de 1 de cada 4 personas prácticamente en todo el mundo. Entonces es una enfermedad con muy alta prevalencia. El tema de la ansiedad es un tema también de muchísima prevalencia. Hay muchísima gente con problemas de ansiedad. Eso está debido al estrés. Estamos mezclando un poquito estrés y ansiedad. Estrés significa en inglés presión. Entonces la presión del trabajo, la presión de las responsabilidades, la familia, las diferentes dificultades de la vida producen situaciones de estrés que hace que una persona sufra de depresión. Y a partir de los problemas de ansiedad se derivan una serie de otros problemas, como las fobias, por ejemplo, o los temas obsesivos, compulsivos, etc. Y hay una cantidad de otras que se llaman las neurosis. Y hay otra área, que son justamente las que acuden a los hospitales psiquiátricos y son los sujetos, los pacientes que necesitan atención psiquiátrica dentro de un hospital, que son el área de la psicosis. Son ya las enfermedades mentales que cursan con alteraciones en el pensamiento, en la percepción, pueden tener alucinaciones auditivas, delirios. Me refiero a las alucinaciones auditivas, en su mayoría, y característicos de una enfermedad en particular, es que escuchan voces. Y los delirios, que son creencias falsas, que se les ocurre algo y lo toman como que es una realidad. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de los últimos descubrimientos, las últimas publicaciones al respecto, que son sumamente interesantes. Así es. Doctor Ramos, respecto a las primeras alteraciones que usted nombraba, la depresión, la ansiedad, las fobias, ¿cómo ayuda el psiquiatra a estas personas que atraviesan estos problemas? ¿Cuál es la terapia que brindan?
Bueno, el principal acercamiento es a través de la terapia farmacológica. Como hay alteraciones que están afectando el funcionamiento cerebral, ya la investigación a esta altura de la historia, a esta altura de la vida, nos ha mostrado que hay una serie de alteraciones en los neurotransmisores del cerebro y los cuales se pueden tratar con medicamentos, ¿no? Hay diferentes tipos de medicamentos. Estamos en el siglo XXI, la variedad y las opciones de medicamentos son muy amplias. Ya más o menos hemos llegado en este punto, estamos hablando del año 2017, estamos un poco al borde. No hay una propuesta de medicamentos para los próximos años. De hecho, hay algunos, pero están siendo investigados y toma mucho tiempo investigarlos para lanzarlos al público. Pero con lo que se tiene ahora se puede atender bastante bien todos los problemas que existen. Los problemas de ansiedad, por ejemplo, están muy manejados, muy controlados con las benzodiazepinas, que son de la familia del diazepam, clonazepam, alprazolam y toda esa familia. Son antidepresivos, ¿no? No, son ansiolíticos. Ansiolíticos. Bueno, los antidepresivos. Ansiedad y lisis, destruir la ansiedad o combatir la ansiedad. Para la depresión tenemos los antidepresivos, que también hay una variedad muy grande. Los primeros antidepresivos de los años 50 más o menos realmente eran muy interesantes, eran los mejores, pero tenían efectos colaterales un poco desagradables. Y se han ido desarrollando una serie de otros antidepresivos un poco más dirigidos a determinado neurotransmisor, otros a dos neurotransmisores, y depende del tipo de depresión que la persona tenga, el grado de afectación que tenga en los neurotransmisores de los que estamos hablando, para elegir uno u otro. En algunos casos mucha gente elige, por ejemplo, este es de última generación, pero a veces no corresponde al tipo de enfermedad que tiene la persona. Doctor, hemos mencionado ya varias veces en lo que corre de esta entrevista dos términos sobre los cuales yo quiero que usted nos ayude a profundizar. Estamos hablando de depresión y estamos hablando de ansiedad. Yo quiero que usted nos ayude a que la gente que en este momento nos está viendo en todo el país entienda lo que es exactamente depresión. ¿Cuándo puede una persona sentir la depresión como tal y no confundir con otro tipo de sensaciones? ¿Y cuándo es una ansiedad? ¿Qué es exactamente la ansiedad? ¿Y en qué momento tanto depresión como ansiedad, pueden desencadenar un problema psiquiátrico severo? Definitivamente es clave diferenciar eso y tener bien claro lo que es la depresión. De hecho, llegan a la consulta muchas personas y dicen: doctor, estoy deprimido. Y bueno, cuando uno empieza a evaluar, no necesariamente siempre están deprimidos. Mucha gente confunde el estar deprimido con estar triste. La tristeza es uno de los síntomas de la depresión. En la depresión, para entenderla como tal, hay que tomar en cuenta varios elementos. Hay la parte biológica, que está compuesta de alteraciones en el sueño. Puede ser que la persona tenga insomnio, no pueda comenzar a dormir o se despierte a medianoche. O finalmente, o en otros casos, duerme todo el día y toda la noche, está siempre muy cansado. Tiene alteraciones en el apetito, la persona no tiene ganas de comer, no siente sabor, no siente gusto en la comida. Y de hecho come porque tiene que comer, es un poco a la fuerza. Y de hecho pierde peso. Ese es también uno de los síntomas de la depresión, falta de energía. Dificultades en la concentración, y la gente confunde con dificultades en la memoria, y las personas mayores a veces confunden eso con que estoy ya empezando con temas de demencia, con temas de memoria, y simplemente es una depresión. Por eso hay que saberla diferenciar adecuadamente. La energía está muy baja, la gente no tiene ganas de nada, no tiene fuerzas para nada, falta de interés, ya no disfruta absolutamente nada, falta de placer. El estado de ánimo, que es la parte central, las personas están muy tristes, y eso es lo que la mayoría de la gente llama deprimidas. Están renegonas, enojonas, reaccionan muy rápidamente ante cualquier cosa, muy tristes, ganas de llorar, con muchos temores, con mucho sentimiento de culpa. La sexualidad, el deseo sexual baja mucho. La visión de la vida siempre es negativa, pesimista. La visión del pasado: mi vida ha sido totalmente inútil, mi vida de hoy no sirve, no tengo visión del futuro. Y el síntoma más riesgoso: pensamientos de muerte, deseos de morir, pensamientos reticentes, reiterados de quizá me debería matar. Primero quiero morirme, si no me muero, mejor me mato. Y empieza a justificarse el pensamiento ese de mejor morir. Ese es el riesgo más alto de la depresión, porque las personas empiezan a encontrar una cantidad de
argumentos como decir, estoy siendo una carga para ustedes, sin mí van a estar mejor, y empiezan a convencerse de que lo mejor es tiene una morirse. predisposición para ver lo negativo, ¿no? Exactamente. O sea, todo es la negativo, reina, todo es pues. negro, todo es difícil. ¿Cuál de estas dos alteraciones pueden resultar más peligrosas, la depresión o la ansiedad? Definitivamente Si la podemos precisar depresión. la ansiedad también, doctor. Definitivamente la depresión, porque tiene el riesgo de suicidio. Ese es el riesgo más grande de la depresión. Y la persona se convence, y en muchos casos lo hace. Por eso es importante proteger a la persona que está en el estado más severo de depresión. Y en el caso de la ansiedad, Y en el sus tema de la características y los ansiedad, riesgos que puede generar. La ansiedad es lo que llamamos nerviosismo, esa tensión permanente, ese sentimiento de que algo va a pasar, y físicamente se siente como transpiración, sensaciones de temblor. Mucha gente tiene dolores en el cuello, en los hombros, esa parte por la tensión que está permanentemente sufriendo. Algunos van a fisioterapia, se hacen por inyecciones de vitamina B, etcétera. Pero eso no resuelve el caso porque la tensión sigue, el origen del problema sigue. Y es una visión negativa, riesgosa de la vida. Y es uno de los problemas más serios de nuestro tiempo. Doctor, hemos hablado de depresión, hemos hablado de ansiedad, y usted sacó un término hace ratito, demencia. ¿Cuándo es demencia? La demencia es la pérdida de las capacidades intelectuales. En la terminología popular la gente usa el término demente o demencia como locura, y no es. En realidad la demencia es pérdida de la mente, de las capacidades intelectuales de cálculo, de memoria principalmente, de predicción del futuro. La demencia es cuando la persona se olvida, empieza con olvidos bien simples de las cosas que hicieron hace un rato, la memoria de corto plazo. En la demencia se mantiene, se conserva la memoria de largo plazo, las cosas que se aprendieron en la infancia. De hecho, una persona con demencia que viene ya con la edad, después de los 80 y tantos años, puede hablar con mucha facilidad y con mucha frescura del colegio, de su barrio, de su casa, de su mamá, de su abuelita, etcétera, pero no se acuerda lo que hicieron ayer. Muy bien. No puede calcular ni siquiera una distancia o cuánto tiempo pasa. Cualquier valor de cálculo se pierde, cualquier abstracción se pierde. Esa es justamente la demencia, y ese es un tema progresivo. Ahora, ¿con qué frecuencia esas alteraciones pueden desencadenar en trastornos de enfermedades mentales más severas con las cuales ya un paciente requiere de una internación, las más frecuentes con las cuales se llega a un hospital psiquiátrico? Responderemos a esta pregunta, doctor, en el siguiente bloque, en el segundo bloque de Hora 23, y no olviden que les estaremos mostrando la experiencia que tuvimos en el Hospital Psiquiátrico de Sucre, Gregorio Pacheco. Ya volvemos, espérenos. Por el mes de la madre, estamos con la promoción del plastificado con micropartículas de queratina 2x1 y de regalo un corte de cabello. Además, estamos con los paquetes de 40% de descuento en tratamientos de spa y cambios de look. Los días miércoles, los cortes 3x1 solo en Marcelo Ruiz. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Ya estamos de regreso, jueves 8 de junio, y quiero recordarles nuevamente a todas las familias bolivianas y también a las familias que nos ven en otros países, como la familia Funes González, que nos ve desde Guatemala, que sigan participando en nuestro Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23. Vamos a ver la publicación en la que ustedes van a seguir participando esta noche. Psiquiátricos en Bolivia, la verdad oculta. ¿Tienen dudas sobre el tema de hoy? Realicen su consulta a nuestro profesional invitado. Hashtag de la noche, historia de psiquiátricos. Bueno, y les adelantábamos desde el inicio del programa que viajamos hasta la ciudad de Sucre. Conocimos el Centro Psiquiátrico Gregorio Pacheco. Este centro tiene edificaciones que datan desde el siglo XIX, es el más antiguo de Bolivia y además de cobertura nacional. Es momento de conocerlo.
Llegamos hasta la ciudad de Sucre para conocer el Centro Psiquiátrico Gregorio Pacheco, el más antiguo del país y de cobertura nacional. El director administrativo, licenciado Javier Escalier, nos cuenta acerca de la creación de este centro. El 2 de octubre de 1884, gracias a la iniciativa del señor presidente, don Gregorio Pacheco, es que se crea una institución para tratar lo que es la enfermedad mental. Este centro alberga a muchos pacientes con problemas mentales y con el objetivo de clasificarlos y darles una mejor calidad de vida, se procedió a su ampliación. Sí, la característica importante es la que es un hospital mixto. Obviamente no están juntos, son residencias que los hemos denominado que de acuerdo a su patología están distribuidos en el instituto. En la actualidad hay 8 residencias, 3 de mujeres, 4 de varones y 1 mixto. Entonces ese mixto está denominado como psicogeriátrico, ¿no? Entonces en la actualidad se cuenta con 354 pacientes internados. Un importante número de personas y voluntarios forman parte del Centro Psiquiátrico Gregorio Pacheco, con el fin de servir de casa a todos los enfermos mentales. En la actualidad el Instituto Psiquiátrico cuenta con 201 trabajadores. Estamos hablando de lo que son trabajadores médicos, trabajadores en enfermería, trabajadores administrativos, trabajadores de apoyo o manuales. Entonces también tenemos personal religioso. El centro psiquiátrico más antiguo del país cuenta con fuentes de financiamiento y apoyo. Sin embargo, las necesidades siempre están presentes. El instituto en la actualidad cuenta con 3 fuentes de financiamiento. Una que es la más importante, la que el Estado subvenciona. El Estado subvenciona lo que es por subsidios y subvenciones, la manutención del paciente. La otra fuente de financiamiento también las recibimos a nivel departamental, que son transferencias de acuerdo a lo que son las regalías a nivel departamental de la gobernación. Y por último tenemos esta fuente de financiamiento, la de fondos propios, aquella que el instituto genera. A ver, estamos conociendo este centro Pacheco, donde estuvo, ¿cómo se llama? ¿Me decías el nombre completo de...? El centro psiquiátrico Gregorio Pacheco. Ahí está. ¿Cómo no recordarlo si de niño estuve pasando por ahí, no precisamente para ser atendido? Doctor Ramos, ¿cuáles son las características comunes de centros como el Gregorio Pacheco que tenemos en Sucre y cuántos hay en el país? ¿Cómo es que la gente puede llegar allá? Bueno, el Instituto Pacheco ha sido el primero en crearse hace bastantes años, hace casi un siglo. Luego ha sido el de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, y luego el de La Paz. Los 3 están manejados por la Orden de San Juan de Dios. Los padres de San Juan de Dios han formado eso, lo atienden y llevan adelante todo el trabajo ahí. El de Sucre, el Gregorio Pacheco, que lo están mostrando, tiene la característica de que tiene mucha gente que está internada de forma crónica, por mucho tiempo. Y realmente está prácticamente saturado. Entrar ahí cuesta mucho. El de Cochabamba tiene un poquito más de flexibilidad porque no todos los pacientes son crónicos, y el de La Paz también tiene un par de pabellones crónicos. El de La Paz tiene 5 pabellones, de los cuales 2 son pacientes crónicos y otros 3 pabellones que son de agudos. Uno es para atender el tema de adicciones y otro tercero es el que es un pabellón que se llama de intermedios, que permite que las personas que están en un tratamiento agudo de un problema actual, presente, que se lo puede tratar de corta duración, unas cuantas semanas, pasan al pabellón de intermedios y finalmente pueden volver a la familia. Esas son más o menos las características de los 3 hospitales que hay en Bolivia. Respecto a estos problemas que usted nombraba, doctor, antes de ir a la pausa le preguntaba con qué frecuencia lo que nos hablaba, la depresión, la ansiedad, pueden desencadenar ya problemas mentales con los cuales los pacientes son internados en este tipo de centros psiquiátricos. ¿Y cuáles son los más frecuentes? En general, la depresión y la ansiedad se pueden atender perfectamente en la consulta externa. Cuando se deja avanzar muchísimo la depresión, por ejemplo, y hay riesgo de suicidio, sí, hay casos especiales en que convendría internarlos por una temporada corta hasta que empiecen a hacer efecto los medicamentos, y desde luego con el apoyo de la familia se puede manejar. En realidad, los hospitales psiquiátricos
están más diseñados, están más dirigidos para la atención de los problemas de psicosis. Y la psicosis, como explicaba hace un rato, es cuando la mente ya empieza a producir una cantidad de otros síntomas. Doctor, usted ha sido hasta hace poco director médico del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios. ¿Cuáles son las edades donde con más frecuencia se presentan este tipo de problemas psiquiátricos? Debemos entender que ya en la tercera edad, o también se da en adolescentes en algunos casos. Bueno, el tema de la esquizofrenia, que es una de las enfermedades más importantes dentro del área de la psiquiatría, que es lo que llama la gente la locura, cuando la persona pierde su contacto con la realidad, empieza alrededor de los 16, 17 años hasta los 24, 25, entonces, más o menos en la adolescencia y en la temprana juventud, que es cuando se presenta. Hay algún tipo de esquizofrenia que se presenta mucho más temprano y otros un poquito más tarde. El problema cuando se presenta muy temprano es que la persona no ha logrado un desarrollo emocional social adecuado, por lo tanto sus posibilidades de rehabilitación medianamente adecuadas son muy difíciles. Cuanto más tarde se ha iniciado la enfermedad, después de los 28, 30 años, cuando ya ha completado su vida emocional, social, familiar, hasta profesional, entonces hay muchas más posibilidades de mejorar y controlar Cuando visitamos el Centro Psiquiátrico de Sucre, doctor, conversamos con un psiquiatra que nos habla acerca de las enfermedades mentales más frecuentes que existen en este centro y además de que un porcentaje de estos pacientes llegan a estabilizarse e incluso a ser reinsertados en la sociedad. Un conjunto de médicos psiquiatras conforman el personal de salud del Centro Gregorio Pacheco. El doctor José Luis Antesana nos habla de las enfermedades que más predominan en este psiquiátrico. Las enfermedades más frecuentes, hablando siempre de lo mental, en el instituto se encuentran predominantemente las esquizofrenias en sus diferentes variedades, trastornos neuróticos también, que los bipolares, y por consulta externa también se atiende lo que es más pacientes neuróticos y en algunos de los casos pacientes psicóticos que llegan a ser internados, Los pacientes con enfermedades mentales no solo se ven limitados por su padecimiento, también se ven afectados por el estigma que tiene la sociedad sobre la enfermedad mental. Creo que la psiquiatría desde antes es un poco estigmatizada, pero como toda ciencia ha ido evolucionando, la psiquiatría también. Hoy en día, gracias a la evolución de la psicofarmacología, no se ven casos tan graves o como la gente y el pueblo o la población en general lo piensa. Son pacientes que ya están controlados psiquiátricamente, que en algunos de los casos se los reinserta y están hasta útiles en la sociedad, ya no hay que tener el estigma ese de que el paciente psiquiátrico es un paciente que tiene que estar con camisa de fuerza, aislado y que tenerle un poco de miedo, Pero dentro de lo que cabe la patología mental, los casos más frecuentes, como dijimos, son las esquizofrenias. Sin duda, el objetivo que se persigue es reinsertar a los pacientes en la sociedad para que puedan realizar actividades y ser personas muy funcionales. Hay casos que están inclusive trabajando, si no es fuera, inclusive aquí dentro del hospital, en sectores como lavandería, jardinería, como pueden ver, en otros hospitales como en el Cristo de las Américas también, Y hay algunos pacientes que sí fueron externados, que son muy funcionales y que solo vienen a controles en consulta externa. Pero estaríamos hablando dentro de todo lo que cabe, yendo así someramente, en un 30-40%. Bueno, una persona que en algún momento de su vida pues llega a estos centros psiquiátricos, de repente sale de allá, pero sí, no ha estado en un centro psiquiátrico, no está mal de la cabeza, a pesar de estar completamente rehabilitado. Qué malos que somos, ¿verdad? Qué estigmas tan errados manejamos, Dios mío. No, va un rato, como puede ir usted cualquier momento, ahí saldrá y dejó el problema gracias a los especialistas que le han atendido. Acá el doctor Ricardo Ramos tiene bastante experiencia al haber sido
sido además director de un centro de rehabilitación de esta naturaleza. Doctor Ramos, hagamos un ensayo de un 100% de pacientes que llegan a estos centros de rehabilitación. Aproximadamente, ¿qué porcentaje logra rehabilitarse, reintegrarse a la sociedad? ¿Y qué porcentaje, lastimosamente, tiene una enfermedad crónica de la que no va a poder salir? Bueno, es muy difícil hablar de porcentajes de un centro, ¿no es cierto? En todo caso, si hablamos, por ejemplo, de determinada enfermedad, la esquizofrenia, la que se la ha mencionado también hace un minuto y la he mencionado yo, esquizofrenia significa mente rota. Esquizos en griego es roto y frenia es mente rota. Una vez que se rompió, empezó la enfermedad, la persona se quedó enferma para siempre. Pero puede funcionar socialmente si se hace el tratamiento adecuado lo más temprano posible y se maneja la enfermedad con los medicamentos y el apoyo familiar o social adecuado. El problema es que estas personas, debido a la enfermedad, justamente llega un momento que pueden estar funcionando muy bien, pero dicen, no, ya estoy bien, no tomo más medicamentos. Entonces la recaída y las complicaciones se hacen muy frecuentes. En esos casos se necesita un poco del apoyo de las instituciones sociales, porque el hospital tiene su función como hospital. En el momento que llega el paciente empieza la atención y luego cuando sale hay un seguimiento por determinado periodo de tiempo, pero tendría que haber un contexto de otras instituciones, instancias sociales que pueden ser municipios o de un área más grande departamentales o inclusive nacionales para poder hacer seguimiento y protección, tanto para el paciente como para su contexto social. Pero hay otras enfermedades, el resto de las otras enfermedades, por ejemplo la enfermedad bipolar, que la persona recibe tratamiento después de haber tenido una crisis, recibe tratamiento y puede funcionar perfectamente en su vida social y familiar, y si la persona es cumplida con su tratamiento, sus medicamentos y los tipos de terapia que corresponden, puede funcionar sin que nadie se dé cuenta de que ha tenido un problema. Otros problemas que no tienen rehabilitación son los problemas de retardo mental, por ejemplo, los problemas orgánicos. Cuando el cerebro desde muy chiquito ha estado dañado, se ha desarrollado mal o no se ha desarrollado lo suficientemente bien por problemas de desnutrición, por problemas metabólicos o por problemas físicos que hayan podido ocurrir. Y cuando hay un daño ya en el cerebro es muy difícil esa rehabilitación y esos son justamente los pacientes que se mantienen crónicos en los hospitales porque no pueden autoabastecerse ni atenderse. Hay un pabellón, por ejemplo, en el Hospital de La Paz, en que los pacientes están tan deteriorados que necesitan asistencia todo el tiempo para vestirse, para comer, para asearse, para la parte de higiene, para escoger su ropa, para tomar decisiones. Es el tipo de discapacitados que ni siquiera se dan cuenta que son discapacitados y ellos son totalmente dependientes del apoyo externo. Pero hay otras enfermedades, la depresión, la ansiedad, son enfermedades que perfectamente se curan, se pasan, se tratan y se acabó. Doctor, ¿qué funciones, doctor Hugo, qué acciones llevan a cabo estos centros psiquiátricos con aquellos pacientes que llegan a veces, no siempre por los familiares, a veces son llevados por la policía o por algunas personas extrañas y de esa misma manera salen de los centros psiquiátricos sin tener ninguna familia y a veces no pueden volver ni siquiera a sus controles? ¿Qué acciones se debe tomar en este caso? Ese es un tema ya social, es un tema de instituciones fuera de los hospitales que tienen que ver con, como mencionaba hace un ratito, otras organizaciones que tienen que ver con el ámbito municipal, departamental o incluso nacional de servicios sociales. Y eso está estructurado en todos los países, está muy bien organizado, todavía en Bolivia nos falta organizar eso. Hace un año yo proponía, y lo había propuesto algunas autoridades departamentales, locales, departamentales y nacionales, el tema de las casas de medio camino que se llaman, que las hay en todas las partes, excepto en Bolivia. Una vez que una persona sale del hospital psiquiátrico, va a una casa que tiene 8 a 10 hasta 12 pacientes, con 1, 2 o 3 enfermeros que se aseguran de que el paciente tome su medicación las horas que correspondan en el día, pero pueda salir a funcionar en la sociedad, puede ir a trabajar, funcionar con su familia, etcétera, de manera que no está hospitalizado, está viviendo en sociedad, pero está siendo controlado. Proceso de transición. Eso tenemos que desarrollar en Bolivia, pero bueno, todavía no ha sido priorizado. Parece de mucha ayuda.
Está aumentando de manera inquietante el número de personas con problemas psiquiátricos en el mundo. Leía que cerca de 40 millones de personas pasan por los centros psiquiátricos en diferentes partes del mundo. Y está aumentando porque el estrés aumenta. Es una sociedad que cada vez más estrés, más depresión, más ansiedad. De por sí el ser humano pareciera estar predispuesto a aquello en algún momento de su vida. A unos les afecta más que a otros, claro está. En nuestro país apenas 3 centros, ¿no? En La Paz, en Cochabamba. Para 10 millones de habitantes. Para 10 millones de habitantes. ¿Cuántos centros deberíamos tener aproximadamente, doctor? ¿Y cómo? Y yo creo que es la pregunta que se hace la gente que tiene algún familiar, que tiene algún grado de afectación de esta naturaleza. ¿Cómo es que se puede internar o tratar una persona en estos centros? ¿Cuánto cuesta? Es muy costoso. Algo está subvencionado por el Estado, las gobernaciones, las alcaldías. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, a ver, empecemos por la primera parte que mencionaba. Se ha encontrado prácticamente en todos los países, en todas las culturas, que 1% de la población, con ligeras variaciones, 1,5%, un poquito más, un poquito menos, de la población tiene esquizofrenia, que es la enfermedad mental, la locura por excelencia, como mencionábamos. De 10 millones de habitantes, el 1% son 100.000 habitantes. En Bolivia debe haber más o menos 100.000 esquizofrénicos. Y 100.000 no los vamos a distribuir de a 33.000 en Sucre, Cochabamba y La Paz. Entonces necesitaríamos muchos más hospitales puramente para la esquizofrenia. Lo ideal sería tener hospitales un poco más grandes, con mayor capacidad y distribuidos en todo el país. Cuánto cuesta en cada hospital varía más o menos, porque está la comida, están los medicamentos. El tema de los medicamentos es bastante complicado porque son muy caros. O sea, todo debe pagarlo. Supongamos yo tengo una persona, gracias a Dios, no paga la esquizofrénica. O sea, voy a unos centros, tengo que pagar como una mensualidad, más o menos, sí. Y normalmente las internaciones, como en cualquier hospital, son el costo diario. Es el costo diario. El costo diario, alto, entonces, que implica la parte de hotelería, cama, comida y todo eso, y la parte de la atención médica. O sea, porque son diferentes para una familia de escasos recursos. Es muy difícil. Por eso se buscan los servicios sociales que puedan apoyar, se hacen una cantidad de cálculos para poder ayudar a eso. Para darles un ejemplo, hay algunos medicamentos que se toman 2 a 3 veces por día, que cada tableta cuesta 30 bolivianos. Entonces una persona que está tomando eso, por decir algo, cada día toma 100 pesos de medicamentos, en 10 días son 1.000 y así sucesivamente. Bueno, eso necesita un apoyo. Ahora varía también las fuentes de financiamiento de acuerdo a cada centro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Centro Psiquiátrico de Sucre, tiene una fuente de financiamiento que proviene ya del gobierno, otra por parte de las familias, que es lo que usted nombraba. Sí, y claro, todos viven por las donaciones y son importantes las donaciones. El Hospital de La Paz, por ejemplo, se ha construido y ha funcionado por mucho tiempo a partir de donaciones. El Estado aporta unos cuantos ítems, aporta la parte de la pensión para algunos de los pacientes que son crónicos y alcanza unos cuantos bolivianos por día, que sirve para la comida, etcétera, ¿no? Pero principalmente se vive de donaciones. Seguimos conociendo más acerca del Centro Psiquiátrico de Sucre, el cual no solamente brinda terapia psiquiátrica a los pacientes, también brinda ese apoyo psicológico. El apoyo psicológico es fundamental y de gran aporte en el Centro Gregorio Pacheco. La licenciada Gloria Rivera brinda terapia psicológica a los pacientes desde hace 10 años. Bueno, en realidad nosotros somos un equipo, ¿no? Trabajamos en la institución desde hace muchos años y la función que nosotros cumplimos es básicamente realizar una evaluación psicológica y realizar una intervención, ya sea una intervención a nivel individual, familiar, una intervención grupal. El objetivo es generar una rehabilitación integral. Pese a que el equipo psicológico del Centro Gregorio Pacheco es reducido, aplican distintos métodos de apoyo, no solo para los pacientes de este centro, sino también para la población en general. Este es un instituto psiquiátrico. Lógicamente, todos los pacientes que están internados en el hospital reciben apoyo psiquiátrico. El psiquiatra se encarga de realizar una evaluación del estado mental del paciente y realiza una intervención más farmacológica. Y con una evaluación con un equipo terapéutico determinamos qué tipo de asistencia va a recibir además de la psiquiátrica ese paciente, ¿no? Si es que el paciente va a necesitar apoyo a nivel de terapia ocupacional, a nivel de psicología, qué tipo de intervenciones se van a realizar.
Sí, en realidad es en los últimos años en que ha cobrado bastante importancia la atención en consulta externa. Recibimos a mucha gente que viene y asiste de la comunidad de Sucre, de Potosí incluso, que vienen a recibir apoyo psicológico acá. Entonces tenemos un grueso poblacional que actualmente estamos atendiendo porque brindamos ese servicio. Para muy poca gente es conocido esto, pero en realidad sí, desde hace algunos años estamos funcionando con consulta externa. Bueno, especialistas a los que definitivamente hay que agradecerles, ¿verdad? Por todo ese afecto, amor, ese profesionalismo con que muchos de ellos actúan para ayudar a esa gente que está muy afligida, muy sufrida, muy dolida, necesitada de amor. Doctor, hace un momento me quedé con una duda cuando hablábamos de lo costoso que resulta internar a una persona en uno de estos centros, que la familia tiene que cubrir prácticamente todos los gastos, medicamentos en casos hasta de 100 bolivianos diarios para el paciente, que todo viene del bolsillo de la familia. En otros países, doctor, ¿hay una subvención del Estado? ¿Hay un carácter de gratuidad en estos tratamientos de salud para la gente? En realidad, en todos los países donde hay los sistemas de salud que tienen atención gratuita o por lo menos de subvencionada de salud, ciertamente también está la parte de psiquiatría, pero lamentablemente en Bolivia el Estado provee una cierta cantidad. Por ejemplo, en el de Sucre provee los ítems y una cantidad de apoyo para su funcionamiento. En el de La Paz es menor la participación del Estado, es mayor el apoyo privado particular, como decía. Idealmente se tendría que tener eso, pero eso no es solamente la atención, viene desde la formación. Por ejemplo, hace un rato hablaban de psicología. Dentro del hospital psiquiátrico se necesitan los médicos psiquiatras, por supuesto, los especialistas, también los médicos generales, porque los pacientes psiquiátricos también tienen otro tipo de dolencias, no solamente una enfermedad mental. Entonces tiene que haber médicos generales, también tiene que haber el apoyo de psicólogos y el apoyo de trabajo social. O sea, se necesita un equipo multidisciplinario para atender los problemas. Porque el trabajo social se ocupa de la relación interna entre los pacientes y sus familias y la relación del paciente hacia la sociedad. Y la parte de psicología también es un apoyo importante. La parte que todavía necesitamos desarrollar es la formación de posgrado, por ejemplo, en psicología. La mayor parte de los psicólogos en Bolivia son psicólogos y muy pocos han tenido formación de psicología clínica o en psicología especializada para poder atender. Hace un rato me decía ella que los voluntarios también se apoyan, pero sí, los voluntarios son muy bienvenidos, pero para el apoyo en la parte de alimentación, etcétera, pero se necesita un grado de especialización para atender a los pacientes que están dentro del hospital psiquiátrico. Se necesita una formación muy dirigida. Algunos de estos centros psiquiátricos, doctor, cuentan también con ciertos objetivos de capacitación a esos profesionales en psiquiatría o en psicología. Claro, los centros que son especializados ayudan en la formación en la residencia de los profesionales médicos que están haciendo la residencia y su formación. Entonces ya depende del tipo de programas de formación, programas académicos que hayan dentro del hospital y también de la calidad de los médicos que enseñan. Porque se puede hacer un programa, pero si los médicos no tienen mucha experiencia o todo lo que conocen es el otro hospital de tal ciudad, entonces la visión también es bastante limitada. Es importante que podamos compartir, conocer otros países, otros centros que están mucho más avanzados que nosotros. Leí un estudio hace poco de una universidad inglesa que establecía que, por ejemplo, los argentinos son los que sienten que siempre tienen un problema, que algo está incompleto, como que les falta algo no está bien en mí, algo está pasando, que se sienten siempre raritos. Y claro, visitar al psicólogo, visitar al psiquiatra, se ha hecho una rutina. No es porque estoy loco, sino necesito ayuda de un profesional. Y eso es bueno, porque definitivamente les ayuda a reencaminarse y sentirse más satisfechos con ellos mismos. Lo que nos falta a los bolivianos, a ver, ¿cuándo visitó usted que esté en casa un psicólogo, un psiquiatra, a pesar de tener problemas? ¿Cuándo? Hagamos una reflexión hoy. Doctor, en el caso de los hombres y las mujeres, ¿hay una diferenciación en el tipo de problemas, de trastornos psiquiátricos que puede haber? Yo leía, por ejemplo, que en los hombres la psicosis y la esquizofrenia son más comunes que en las mujeres, en las que es más común los trastornos afectivos.
Sí, bueno, hay un montón de estudios, hay diferentes estudios y más o menos llegan a lo mismo, ¿no? Hay una paridad. Evidentemente los hombres tienen una mayor prevalencia en la esquizofrenia, por ejemplo, que las mujeres, pero el tema es lo que decía, ¿no? Hay mujeres que piden ayuda con más facilidad que los hombres, a los hombres les cuesta también. Yo he notado en la práctica que en los últimos 10 años hay un cambio. Hace 20 años, por ejemplo, había más mujeres pidiendo consulta, pidiendo apoyo en la consulta particular. Ahora ya más o menos se ha ido igualando. En determinados momentos tengo en la consulta más hombres que mujeres. Pero en promedio se ha ido más o menos, está más o menos igual. ¿No? El tema es quién toma la posición de autocrítica y darse cuenta de que estoy mal, necesito ayuda. Ese es el primer paso, es lo importante. Porque hay personas que siempre tratan de mantenerse, aparentar que todo está bien. Uno, para no buscar ayuda, como con cualquier otra enfermedad y que se deja que avance, pero en el caso de la depresión, por ejemplo, uno no asume que es depresión. Entonces trata de ir manteniéndose hasta que directamente ya no puede más. Y a alguien le dice, ya anda a buscar ayuda. Entonces, eso es importante. Por lo tanto, es importante hacer un poquito de comunicación, de campañas, etcétera, para mostrar a la gente cuáles son las características de una y de otra enfermedad, de manera que uno pueda darse cuenta, tengo este problema, creo que vale la pena buscar ayuda lo antes posible. Cuanto antes se busca ayuda, antes se mejora y antes se supera el problema. En los centros psiquiátricos los pacientes siempre dejan huellas, cada paciente deja una historia y de seguro usted como exdirector del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios tendrá aquellas historias impactantes, alguna que más le ha conmovido y le doy unos minutos para que nos pueda contar y compartir con nosotros acerca de esto, mientras conocemos las historias que se guardan entre las paredes del psiquiátrico de Sucre, Gregorio Pacheco. El Centro Gregorio Pacheco es el más antiguo de Bolivia. De muchos años de existencia, acumuló historias únicas y conmovedoras acerca de los pacientes con enfermedad mental. Les voy a mencionar dos casos en particular. Hace más o menos como 2 o 3 meses aproximadamente, que de pronto se aproximaron personas provenientes del norte de Potosí. Y a raíz de que las practicantes de trabajo social de la Universidad de Uncía, ¿sí?, hubieran realizado una visita domiciliaria a lugares pues muy lejanos por allá, ¿no? Y lograron ubicar lo que es el domicilio de familiares que supuestamente daban por muerto a una persona. Resulta que esta persona, nuestro pacientito en cuestión, había estado internado acá y se había extraviado de su domicilio hace 40 años. Entonces la familia muy conmovida y sorprendida por encontrar a su hermano vivo, acudieron acá al instituto y fue muy conmovedor el momento en el que hubo ese reencuentro. El paciente de ese entonces, que se hubiera extraviado alrededor a la edad de 16 años, fue dado por muerto por los familiares. Y bueno, nuestro pacientito que está, ¿no?, en una de las salas de sala crónicos, ¿no?, se hubiera sorprendido y preguntado por su mamá, quien en la actualidad ya hubiera estado fallecida. Las paredes de este centro son testigo de impresionantes reencuentros entre pacientes y familiares después de varias décadas. Encontrado al familiares de otro paciente luego de 27 años. 27 años en el que también lo daban por muerto a nuestro paciente. Ahora ambos pacientes ya son mayores, son adultos mayores, ¿no?, pero aún persiste el recuerdo de sus familiares, sus hermanos han sido reconocidos por sus familiares. Doctor, yo quiero plantearle a usted ahora la inquietud preocupante que nos llega a través de las redes sociales de una persona que nos está viendo en este momento. Y quiero que escuche, por favor, lo que nos transmite. Me lo han pasado por escrito. Escuche, doctor, y a ver si la podemos ayudar a esta mujer que está sufriendo. Usted, que está en casita, escuche. Llevo hace años con depresión. Intenté quitarme la vida en una oportunidad y me recetaron fluoxetina y diazepam. Lo dejé porque no tenía receta para comprarme. No terminé mi tratamiento y ahora cada vez me deprimo más. No quiero salir de casa y solo quiero dormir en una habitación oscura y no quiero ver a nadie. Ahora me aíslo de la gente. Y como mi padre falleció, nada es igual. Soy muy impulsiva y prefiero encerrarme para no lastimar a nadie. No me gusta sentirme así, pero no sé cómo salir de esta tristeza. Doctor, ayúdeme, por favor. A ver, doctor Ramos, esto nos lo escribe en este momento una televidente que nos está viendo en alguna parte del país. Sí, sin ninguna duda esta persona tiene una depresión y una depresión muy severa.
El problema es cuando uno empieza a tomar un medicamento, un antidepresivo y lo corta de golpe, muy pronto empieza a recaer y a ponerse un poco hasta peor. Es importante que retome su tratamiento. Es cierto que tiene su costo, como decíamos, es cierto que tiene que haber una prescripción médica para poder conseguir el medicamento, pero es importante hacer tratamiento. La depresión es muy difícil que se cure sola. Hay casos, evidentemente, que se han ido mejorando si es que las circunstancias de la vida pueden ser suficientemente favorables. Pero un elemento, por ejemplo, que menciona este paciente, se ha muerto recién mi papá y la vida no es lo mismo. Claro, aquí hay un tema de que junto con la depresión se está mezclando un duelo. Y el duelo es casi una depresión por sí sola. Dos depresiones, o un duelo con depresión juntos, ya es una complicación. Y la persona necesita ayuda. Es importante que vaya y busque esa ayuda lo antes posible, porque ha mencionado, quiero atentar contra mi vida, y ese es uno de los principales riesgos, como les mencioné. ¿Qué ocurre en el caso de que, bueno, me imagino, digamos, que esta persona podría no contar con el apoyo de la familia, podría no contar con recursos económicos, pero necesita buscar esa ayuda, esa terapia? ¿Dónde puede dirigirse? Bueno, en realidad puede ir a uno de los centros médicos que hay. Está el Centro Médico de la Caja, está el Hospital de Clínica, está el Hospital San Juan de Dios y están los profesionales privados. Pero las personas que tienen estos problemas y no tienen medios, siempre hay formas de ayudarlas. De hecho, la visita médica que nos hacen los diferentes laboratorios siempre nos están dejando muestras que son justamente para apoyar a la gente que no tiene recursos. Y a veces se van juntando las muestras y se puede ayudar a la gente para ir más o menos manejando el tema de su tratamiento, si es que no tienen los recursos. Cuando alguien busca, siempre se puede encontrar apoyo. Bueno, y además del apoyo profesional, de las medicinas que pueden ayudar a estas personas con estos grados de depresión, está el afecto que necesitan de la familia. Lo importante, el rol de la familia, el rol de los amigos, el rol de los compañeros de curso, el rol de los compañeros de trabajo, el rol de una sociedad que parece ser muy egoísta, ¿verdad? Cada uno con sus cosas. Hay que pensar en la persona que está sufriendo y ver cómo ayudarles. ¿Cómo podemos ayudarles? Ese es un tema muy frecuente, el tema de la depresión y la comprensión del entorno familiar, social, laboral, etcétera. Muchas veces le dicen a la persona que está deprimida, dice, no, reponete, es que no estás haciendo un esfuerzo, pon de tu parte, etcétera. Y como la persona físicamente, mentalmente, emocionalmente no puede, dice, realmente no puedo, entonces mejor me mato. El presionar a las personas, reponete, pon de tu parte, etcétera, es un poco empujarlos al suicidio. Porque realmente notan que no pueden y dicen, realmente no puedo. Nadie me entiende, nadie me quiere ayudar, mejor me voy. Qué importante. Doctor Ricardo Ramos, médico psiquiatra, psicoanalista, especialista en adicciones, es director médico del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios. Qué importantes sus aportes esta noche. Le estamos muy agradecidos por haber compartido su experiencia con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, doctor, y queremos agradecer también al Hospital Psiquiátrico Gregorio Pacheco de Sucre, a su director administrativo, el licenciado Javier Escalera, a la jefatura médica y a todos los profesionales que desempeñan una labor tan importante en este centro, y por supuesto a los pacientes que nos recibieron con tanto cariño, alegres de ver que llegamos a conocer un poco más de ellos y a poder conversar y compartir unos momentos también con ellos. Una vez más, gracias, Sucre. Nos damos una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Estamos en la recta final, espérenos. Llegó el momento de despedirnos en Hora 23, no sin antes agradecer a todos nuestros seguidores por la gran participación y la confianza que nos dan cada noche. Nuestras redes sociales habilitadas las 24 horas para que ustedes participen. Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia. Nos reencontramos mañana con nuestro especial de viernes. Buenas noches, Paola, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Adiós, chao, Mariel. Un dato interesante que nos decía en el corte el doctor Ramos, que según estudios realizados en Europa, el 90% de probabilidades de un estado de depresión está en aquellas personas que fuman y que lo hacen bastante seguido, o sea, 9 de cada 10, ojo, así que autoanalizarse, autodiagnosticarse de alguna manera en ese asunto. Pero ¿saben qué es lo más importante? Si tenemos una persona conocida o dentro de la familia que está sufriendo algún grado de depresión o mucha ansiedad o se siente muy incómoda, que ya no disfruta nada, está con algunos síntomas de los que hemos hablado esta noche, más allá del amor, afecto que podamos darles, que hay que darles,
Tenemos que llevarles al médico, el especialista, que tiene un montón de terapias que realmente le pueden ayudar y hasta salvarle la vida. Vamos un poquito más seguido al psiquiatra, al psicólogo. Son de ayuda, definitivamente lo son. Bueno, mañana tenemos nuestro programa de viernes, como siempre, especial. Y desde primeras horas de la mañana del sábado es que estaremos escuchando las bandas, expresando nuestra cultura, nuestras danzas, nuestros trajes, nuestra alegría, devoción, porque una vez más viviremos la importante festividad del Gran Poder, que este año tiene características aún más importantes porque se postula a ser declarada Patrimonio Tangible e Intangible Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. Así que mañana conoceremos más acerca de la festividad, una de las más importantes de América de los Andes, el Gran Poder. Nos vamos, sí. Fuerte abrazo, Bolivia, como siempre. Chao. Adiós, amigas bolivianas. Buen descanso.